desarrollando pues toda la carrera alrededor de la gaita. En principio, bueno, aunque pone ahí que está bien, ¿no? que tenía 3 tíos gaiteros, pero no llegué a conocerlos tocando ya. Fue una cosa histórica que no me pudieron aportar básicamente nada, pero bueno, tenía esa referencia. La genética. Algo hay. Pero sí, de mi madre sí que de alguna manera me metió en el mundo del folclore o de la tradición, ¿no? Porque ya me cantaba tonada de forma autodidacta y de forma, como todos los cantantes de tonada de la época, y también por la zona de allí, de Llanes, de donde somos, ¿no? Nunca llegó a ser profesional a subirse a un escenario. Bueno, cuando una vez que la llevé yo a Lorient, que dice, podía subir mi madre a cantar una conmigo, ¿verdad? Bueno, pues a partir de ahí sí que tuve esa influencia, sobre todo cuando ya también a tocar un poquitín, a manejando un poquitín con la gaita, y ya me vi con la necesidad de aprender tonadas, y ella, como cantaba tonada, pues evidentemente iba a ella y preguntaba, ¿podías cantarme una para aprender y tal? Pues bueno, el acercamiento fue básicamente también porque de pequeño escuché a los Carballones en las fiestas de Llanes pasar desfilando, y yo creo a lo mejor de 5 o 6 años pues me quedé con ese sonido tan impactante, ¿no? Luego ya a los 14 años en las fiestas de mi pueblo pues también escuché a un crío de mi edad y pensé que, joder, si este chaval toca con mis años, ¿por qué no puedo tocar yo, no? Un poquitín esa inquietud de ir. Pero bueno, no fue hasta que conocí a Emilio Tendido, que está por aquí, cuando yo tenía unos 16, 17 años, ahí hacía Galanco en Oviedo, cuando realmente ya me metí en un grupo de baile folclórico, y ahí escuché también ya más gaiteros, fui poco a poco viendo la posibilidad de comprar una gaita y aprender a tocar, ¿no? Y llegué ya por fin a comprar una gaita, cuando ya tenía unos 20, 21 años. La llevé para África, para Melilla, a hacer la mili allí, y ahí vi la necesidad de que, claro, no tenía repertorio. Empecé más o menos a tocar de forma totalmente autodidacta. Allí coincidió que había una banda de gaitas y al final ya conseguí, pues bueno, me dijeron que sí quería participar en la banda, empecé a tocar cosas no asturianas, cosas gallegas, cosas catalanas, pero bueno, eran todo gaitas gallegas, venía yo con la gaita asturiana, ¿no? Y a la vuelta, pues bueno, pues ya empecé a tomar unos últimos en serio de cómo aprender realmente la digitación. Preguntaba a gaiteros cómo era la escala de la gaita, cómo era el do abierto, el cerrado. Ellos, claro, evidentemente no sabían nada de notas, de do, de mi, tuve que más o menos ir armando lo que era la técnica de la gaita, los trinos, los vibratos, y al final pues ya conseguí un pequeño repertorio y vi la necesidad de hacer un pequeño método, porque no había ninguno. Entonces, digo, bueno, primero, en el país de los ciegos el tuerto es el rey, ¿no? Digo, bueno, por lo menos algo podría aportar. Y así fue como con temas que de aquella se tocaban en los grupos de sección femenina, como el Siguicuelo, el Quirosano, pues bueno, hice un manual, un método en el año 84. A partir de ahí, bueno, pues una de las inquietudes mías era, aparte de ir mejorando técnicamente, de ampliar el repertorio. Entonces, pues bueno, tuve la suerte de estar en Asturias, porque Ernesto, claro, me imagino que estar en México sin la posibilidad de tener un respaldo detrás de otros gaiteros sería mucho más duro que aquí. Por lo menos aquí había gaiteros, aunque había gaiteros en activo todavía, bastante mayores y tal, pero bueno, ellos muy amablemente todos me abrieron sus puertas, con los grupos en los que estaba de investigación o de recuperación, trabajo de campo. Fuimos ampliando el repertorio poco a poco de las diferentes zonas de Asturias, viendo a los gaiteros como gaiteros en Roque, Ignacio, cómo tocaba, la técnica que tenía,
en el otro extremo pues, estaba Clemente, estaba Fariñas, Antonio de García, con esos picaos, y bueno, al final todo ese repertorio fue el que fuimos ampliando, ¿no? El primer disco, con repertorios tradicionales, y también con la posibilidad de meter otros instrumentos para dignificar la gaita, porque otra de las aspiraciones mías en ese momento era dignificar la gaita, de que fuera un instrumento que pudiera codearse con otros instrumentos, ¿no? Y sobre todo teniendo como referencia a grupos europeos que había visto en una salida que hicimos a Berlín, a un intercéltico en Berlín, en el año 80, pues ahí ya vimos grupos escoceses, grupos irlandeses, y a la vuelta pues ya vinimos, con el grupo Orogallos, vinimos todos ya como muy enriquecidos, pero sobre todo los músicos que iban, ¿no? Los gaiteros, el Pango y yo, y los anduiteros. Después de ese primer disco, hubo un segundo disco también con temas tradicionales, y finalmente pensé que ya tendría que aportar algo, que no era solamente recuperar tradición, sino que era momento ya de hacer algún tipo de aporte personal y hacer nuevas composiciones, ¿no? Entonces, al principio tímidamente, pues bueno, fui proponiendo temas y bueno, yo creo que el premio fue un día escuchar en una radio un tema de esos. Pues bueno, es ya como el premio final de toda una serie de pasos que vas dando, ¿no? Eso en cuanto al repertorio, más o menos, ¿no? Y luego, bueno, en cuanto al instrumento en sí, pues yo al principio encargué una gaita a un gaitero de Turón, Isidro, una gaita en do sostenido, que yo de aquello tampoco sabía que era en do sostenido, pero bueno, más o menos lo fui viendo, ¿no? Que tocara y ya digo que la mili, y después ya la vuelta, pues bueno, fui viendo que ese instrumento en do sostenido era complicado de tocar con otros instrumentos, ¿no? ¿La mili cómo te arreglaste? En la mili hacía bien querías poder tocar con las gaitas gallegas, pero bueno, en una banda tampoco era... Total, éramos media docena los que tocábamos, hasta media docena hacían prueba. Y bueno, un primer acercamiento al do, porque yo vi que el do que era mucho más interesante que el do sostenido, podías tocar como un acordeonista, mandar a la mierda. Y el primer acercamiento fue cuando conocí a Alberto Velasco, ¿no? Alberto Fernández Velasco, que en esos momentos empezaba también a hacer gaitas. Y yo le dije la posibilidad de que hiciera una gaita en do, estuve probando, hizo una gaita de 33 y medio, la probamos un año, pero luego vimos que tenía algunos problemas con el la, bueno, en fin, hizo otra ya con medidas de 33, y ahí ya sí que fue una gaita que ya con esas medidas ya sirvió para el futuro, ¿no? Y bueno, la afinación estuvo muy bien hasta llegar a los años 90, en los que ya dijimos, bueno, sí, este do de arriba, pues habría que mejorar un poquito la afinación, y el sí, en vez de ser tan abemolado, pues joder, habría que hacer algún cambio, ¿no? En ese momento, en el año 90 más o menos, pues fue cuando empezamos ya a cambiar los fabricantes, con los consejos de los gaiteros, pues fuimos ya haciendo la progresión hacia esas posibilidades ya cromáticas, ¿no? De hacer el sí natural, sí bemol, ¿no? La siguiente evolución, pues poner un ronquín a la gaita tradicional asturiana, que toda la vida había sido un solo roncón, pero bueno, teníamos como referencia a las gallegas, a las escocesas, y bueno, era ya una pequeña apuesta que seguramente vendrían críticas, pero bueno, había que hacer esa evolución, ¿no? Lo que decías tú de ir hacia el futuro y no quedarse estancado en el pasado, ¿no? Y siempre habría una gaita tradicional de un solo roncón, pero ¿por qué no apostar y meter a nosotros nos tocó en el año 90 más o menos, cuando ya los gallegos ya llevaban mucho tiempo ya con ese ronquín. Bueno, a partir de ahí, ese ronquín ya se pasó a formar parte de las bandas de gaitas que también empezaron a nacer en esos momentos,
las pequeñas bandas de gaitas o las bandas ya más masificadas, más grandes, como el caso de las bandas que llevaba José Ángel. Empezamos ya a salir más hacia el exterior, a otros países. Ya en el año 86 yo había participado en el concurso de gaita en Lorient. Y bueno, fue toda una evolución de dar el paso internacional, digamos, ¿no? De pasar a que se conociera la gaita asturiana, que era la gran desconocida. Después de la escocesa, la gallega, pues la gaita asturiana en realidad no existía en el mundo, ¿no? Y a partir de ahí pues empezó ya un poquitín a existir, ¿no? En el festival de Lorient se empezó a conocer, hubo gente que se empezó a interesar y bueno, hasta el día de hoy, ¿no? Podría hablar muchas cosas, pero bueno, yo creo que voy a tocar una también ya. Bueno, tengo aquí una gaita nueva, porque no sé si va siquiera a funcionar, porque pasó directamente ya del taller aquí a mis manos, entonces es nueva, todavía no le di caña y no sé cómo va a ser, pero bueno, para que veáis, y una gaita en do, que es más o menos la gaita... Sergio Linde. Sí, y una gaita que bueno, lleva la más escuchada, la más tradicional, o de las más, ¿no? Sostenido do, con un roncón, pero está, bueno, al final le pusimos dos roncones para que veáis cómo suena. Podré. El barniz ahí todavía, ¿eh? Me da ahí caña.